¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempos Violentos por Vía X. Si bien aún siguen los coletazos por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, Chile parece entrar en tierra derecha a la celebración del 18. Complejos momentos que hoy se ven esperanzados en tener una celebración en familia, después incluso de una larga pandemia. Pero la agenda política no descansa, y es que el presidente Boric salió a responder las críticas del dictador nicaragüense Daniel Ortega hacia la conmemoración del golpe de Estado, el rol del presidente en este acuerdo y el rol de Carabineros en la historia del país, algo que molestó y generó respuestas diplomáticas contra el país centroamericano. Todo esto en medio de los puentes cortados o relaciones quebradas entre el gobierno y la oposición, producto del 11 de septiembre pasado. ¿Qué sucederá con la agenda legislativa que se vio desplazada por esta conmemoración? ¿Cómo será el segundo tiempo del gobierno? Lo conversaremos con el exdiputado Gonzalo Fuenzalida, la exdefensora de la niñez Patricia Muñoz y el vicepresidente de Renovación Nacional, Gonzalo Chacón. Por supuesto, también nos acompaña Mauricio Daza. Sean bienvenidos a Tiempos Violentos. Ayer el dictador Ortega insultó a la institución de Carabineros de Chile. Quiero que sepan a los carabineros que instruí inmediatamente a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, que presentara una nota de protesta diplomática como corresponde en estas instancias, porque la reputación de nuestras instituciones se defiende nacional e internacionalmente. Ahí estaba la respuesta del presidente Gabriel Boric a las palabras de Daniel Ortega, quien no solo lo criticó a él, sino que con Carabineros de Chile fue particularmente duro. Habló de que el 44% de los chilenos siguen añorando a Pinochet y que gobiernos fascistas lleguen al poder. Están los carabineros. Y los carabineros chilenos, dijo el dictador Ortega, no son como la policía de Nicaragua. Están formados por el asesinato masivo, formados para asesinar al pueblo. El presidente Boric salió en defensa de Carabineros. ¿Qué piensan nuestros invitados? Se los voy a preguntar en 10 segundos. Pero antes, buenas noches, don Mauricio Daza. ¿Cómo está usted? Buenas noches, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Tiempos Violentos. Además vamos a analizar qué son estas declaraciones políticas de que los puentes estarían cortados entre la oposición y el gobierno después del 11, esquirlas de estos 50 años de conmemoración, y también otro tema que ya lo habíamos hablado la semana pasada. ¿Qué es lo que ocurre con este fallo de la Corte Suprema que básicamente ordena bloquear los sitios de apuestas online en nuestro país a petición de Polla Chilena de Beneficencia? Bueno, de eso y mucho más vamos a conversar esta noche acá en Tiempos Violentos. 10 segundos para comenzar la conversación, comenzando con el exdiputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida. Gonzalo, muy buenas noches. 10 segundos para usted respecto a las palabras del presidente. Muy buenas noches, gracias a Dios por esta invitación que me han hecho. Y ver a Mauricio Daza también en Chile también me tiene muy contento. Es un privilegio. Sí, bueno, por primera vez en la vida, por primera vez estoy de acuerdo con el presidente. Mire, hoy se le acabó el tiempo. Va a poder profundizar respecto de aquello. ¿Está de acuerdo con el presidente de la República? ¿Qué piensa Patricia Muñoz, exdefensora de la niñez? Buenas noches, Patricia. Como siempre, un placer tenerte en el programa. 10 segundos para ti. Hola, buenas noches. Bueno, a los dictadores me parece que hay que tratarlos como le trató el presidente Boric. Y no nos pueden venir a dar lecciones a nosotros. Perfecto. Clara, contundente, con tiempo de sobra hoy para comenzar a conversar. Patricia Muñoz se encuentra también junto a nosotros el vicepresidente de Renovación Nacional. Estamos aquí con don Gonzalo Chacón. Gonzalo, gusto saludarte, primera vez en el programa además. Gracias por acompañarnos. 10 segundos para ti. Muchas gracias por la invitación, Eduardo. Saludar a todos los panelistas. Bueno, por primera vez también comparto lo que señala Gonzalo. Estoy de acuerdo con el presidente, pero me gustaría verlo más en ese ámbito y porque de repente no sabe uno cómo actúa. Bueno, sabe uno cómo actúa. A ver, partamos con los que están de acuerdo, que Gonzalo y los dos Gonzalos, ¿cierto? Gonzalo Fuenzalida, ¿qué le pareció las palabras del dictador Daniel Ortega? La manera en que se refiere a Carabineros, a la distancia, hacer un juicio tan contundente, y después la defensa férrea del presidente Boric, lo que además generó una respuesta nuevamente desde Centroamérica. Bueno, a ver, hay que tomarlas de quién viene más que nada. Yo creo que son siempre estos líderes que son terroristas en este caso y autoritarios, dictadores que saben harto de la muerte y de la represión. Se dedican a hacer este tipo de declaraciones provocativas en el fondo, para llamar la atención.
Lo hace Maduro de vez en cuando, lo hace Ortega, y generalmente es su modo operandi, porque es la forma de la política que ellos realizan comunicacional. Pero la verdad es que yo no me detendría mucho en las palabras de Ortega, porque la verdad es que no digamos que es una persona que tiene credenciales democráticas, es una persona que tiene más que nada un gobierno del terror, y es cosa de hablar con gente de su país que ha migrado justamente porque su vida ha estado totalmente en riesgo. Así que, bueno, yo creo que al final logró lo que quería, provocar, y ojalá que este no sea un tema que se extienda mucho, salvo que siga hablando. Después de la respuesta del presidente viene una réplica de Ortega, quien comparó al presidente Boric con Augusto Pinochet. Pinochetito. Boric, vos sos un Pinochetito, le dijo Ortega. Patricia, ¿hay portada de aquello? Revisemos, mira. Sos un Pinochetito. Daniel Ortega remete contra Gabriel Boric en medio de críticas a Carabineros. Esto tras la citación que La Moneda hizo al encargado de negocios de Nicaragua para presentarle una nota de protesta. O sea, son esos elementos diplomáticos que uno dice, bueno, ¿sirve o no sirve? ¿Tendrá alguna finalidad todo esto? Patricia, ¿qué observas tú respecto de... Ahí está el encargado de negocios cuando se estaba retirando, ¿cierto?, de esta cita con el Ejecutivo chileno. Mira, no sé si la nota de protesta va a tener algún efecto o no, pero lo que me parece que tenemos que ser particularmente claros y categóricos es en responder sin ambajes a un agravio y un insulto proferido por quien ejerce hoy día una dictadura particularmente dura contra su población y también contra foráneos a su población. No nos olvidemos que clausuró a los jesuitas, o sea, ha tenido comportamientos particularmente severos. Y desde esa perspectiva yo creo que, como dice Gonzalo, la verdad es que no debiera mantenerse esto como tema. Me parece que el presidente ha respondido con particular claridad, defendiendo también a la institucionalidad interna, que me parece relevante, porque francamente es inaceptable que alguien que ejerce hoy día un proceso dictatorial evidente venga a permitirse cuestionar el ejercicio de nuestras instituciones como Carabineros o cualquier otra, ¿no? Claro. Y desde ahí creo que el presidente ha estado en lo correcto. Ojo con la expresión, se refiere a él directamente como un dictador, me parece que eso es un elemento relevante también. Sí. Porque creo que los eufemismos no sirven y hay que hablar con claridad, y en ese sentido me parece que eso ha pasado en esta oportunidad. Sí. Y en otra oportunidad el presidente Boric, Gonzalo, también se ha referido respecto de otros regímenes dictatoriales sin ningún tapujo, con los costos internos en su coalición que aquello conlleva. Yo creo que el gobierno y el presidente Boric han actuado bien en cuanto al insulto que se refirió el dictador Ortega, tomando las palabras del presidente, sobre una institución que es valorada, que tiene mayor valoración a nivel nacional, como es Carabineros de Chile. No nos extraña estas palabras de este dictador, y porque ya se ha referido en otros términos en contra de la institución del presidente de la República acá en Chile, sobre organizaciones chilenas, pero déjeme decirlo, yo creo que la nobleza obliga. El presidente Boric ha sido independiente de que sea una dictadura de izquierda o derecha, la ha criticado de la misma forma, y yo creo que eso es muy valorable. Sí, estoy de acuerdo. Mauricio, ¿qué ve usted de esta especie de polémica? No sé si da para polémica, pero uno de pronto ve que aquí en Chile también hay declaraciones destempladas, pero lo de Ortega, la verdad es que se pasa 3 continentes. Claro, lo que pasa es que en el caso de Ortega no es que él esté llamando a una reflexión acerca de cuál fue el papel de Carabineros de Chile en la violación de derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. No, acá lo que él hace es básicamente tratar de limpiar su imagen, de hacer una cortina de humo, tratando de invocar, ¿no?, a su favor figuras como la de Salvador Allende, ¿no?, a su favor, ¿no?, señalarse como alguien que sería de la izquierda y que por lo tanto estaría en contra de la dictadura, pero la verdad que, como se ha dicho acá las dictaduras, más allá del color político, tienen que ser cuestionadas siempre, ¿no? Y en ese sentido lo que ha señalado el presidente Boric va en la línea de lo que siempre ha afirmado y que ha sido además un foco de atención a nivel internacional inclusive, ¿no? Sí. Me acuerdo cuando salió, ¿no?, recién electo y aparecía ahí en la portada de la revista Times, aparecía, ¿no?, precisamente como esta nueva izquierda, ¿no?, una nueva izquierda que estaba tratando de dejar un poco esta mochila, ¿no? Una mochila que también ve en cierta parte de la derecha, y lo pudimos ver durante esta semana respecto de Pinochet, pero también hay una mochila en la izquierda, ¿no? Hay una mochila en la izquierda con Cuba.
hay una mochila de la izquierda con Venezuela, ¿no? Donde obviamente no existen democracias en forma, ¿no? Son gobiernos autoritarios que vulneran los derechos humanos de millones de personas día a día. El caso Ortega es más severo aún, incluso, ¿no? En ese contexto. Entonces yo creo que en este ámbito lo que ha hecho el presidente creo que es correcto, ¿no? En el sentido también de poner foco acerca de la naturaleza de este régimen y que estos intentos de hacer como un lavado de imagen para tratar de venderse con un cierto sector de izquierda, la verdad que no puede ser suficiente para tapar la dictadura que existe en Nicaragua y las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se cometen en contra de una parte importante de su población día a día. No es el único tema que tiene el país con el exterior, con el extranjero. Los quiero invitar a otra área de la noticia y revisar lo que está pasando con el hijo del cónsul chileno en Barcelona. Detienen al hijo del cónsul chileno en aquella ciudad por presuntos delitos en vehículo diplomático. Lo titula el Mercurio, lo trae también Radio Bio Bio. ¿Qué fue lo que sucedió? La semana pasada, el hijo del cónsul chileno, de Jaime Ferraz, fue capturado por la policía, los mozos, ¿cierto?, de Barcelona, junto a otros 5 españoles por una serie de delitos en la zona. Quedó con firma semanal para asegurarse que no huya. Lo que trascendió hasta el momento, lo poco que se sabe, pues esto se conoció el día de hoy, a pesar de que ocurrió la semana pasada, es que esta persona, el hijo del cónsul, le saca el auto al padre. El auto es particular del cónsul, pero tiene patente diplomática, y el auto habría estado involucrado en estas fechorías, estos robos, ¿cierto? Y es detenido. La Cancillería hasta el momento no se ha referido al tema y dice que bueno, es un tema que se circunscribe al hijo del cónsul, pero hay una variante importante. La patente es diplomática, y esta persona, cuando fue detenida, dijo: yo tengo inmunidad diplomática, cosa que no es tal. O sea, fue directamente un tollo, en buen chileno. Gonzalo, ¿qué te parece esto que estamos conociendo desde España? La imagen de Chile también se ve deteriorada por este tipo de hechos. Bueno, lamentablemente estamos acostumbrados desde hace un par de meses a que o los cónsulos o los embajadores estén metidos en cosas complicadas. Bueno, también, por supuesto, nadie es culpable hasta que haya una sentencia definitiva, pero por supuesto que hay que investigarlo y hay que pedirle al gobierno que le pida todos los antecedentes al embajador y tomar todas las medidas que sean necesarias por este tema, por supuesto. ¿Es un nuevo incidente? ¿Se puede calificar de incidente diplomático toda vez que es el hijo del cónsul o no, Patricia? ¿Qué opinión tienes tú respecto a esto? Yo creo que no. La responsabilidad penal es absolutamente individual y personal. Me parece que extender aquello al cónsul resulta, por lo que se sabe, ¿no es cierto? Otra cosa sería que se conocieran antecedentes, que él sabía, ya esa es otra dinámica, pero hasta donde entiendo la noticia es que este sujeto, que es el hijo del cónsul, habría cometido estos delitos utilizando el automóvil de él, me imagino sin el conocimiento de él. Por lo tanto, la verdad es que me parece que calificarlo como un incidente diplomático no resulta posible, porque no es el cónsul el involucrado, ¿no? Claro. Y por tanto, desde ahí, habiendo además una situación de índole penal y no de otro tipo de responsabilidades que es absolutamente individual y personal, me parece que no debiera pasar más allá. Obviamente se requerirán los antecedentes por parte de Cancillería, cómo se usan, habrá protocolos de utilización del automóvil, etcétera, pero me parece que no debiera tener mayor incidencia desde el punto de vista diplomático. ¿Debiese quedar ahí, Gonzalo? ¿Coincides? ¿O podría traer alguna esquirla, algún problema en materia de relación internacional? O sea, yo creo que hay que distinguir, porque finalmente los problemas que han habido en materia de escándalos relacionados con la diplomacia, que han sido embajadores, son embajadores de alguna manera nombrados por el presidente que no tienen una carrera diplomática, que son personas que llegan a un cargo que muchas veces no han estado a la altura de lo que el cargo requiere. El cónsul es un funcionario, el cónsul no está nombrado por el gobierno, el cónsul realiza funciones administrativas, el ministro de Fe, cuando uno tiene cualquier problema de pasaporte, va al cónsul. El cónsul, en el fondo, es un funcionario de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora, claro, lamentablemente, cuando uno está en funciones públicas, también responde por la familia uno. Y eso, en el fondo, es algo que hoy día el cónsul, lamentablemente, por culpa del hijo, va a estar involucrado y seguramente le va a afectar en su carrera diplomática, pero no es... Yo creo que hay que separarlo de los problemas que han habido con el embajador en España o la embajadora en Inglaterra en su minuto, que al final son escándalos de personas que nombró el gobierno para que fueran a representar a Chile
y no han estado a la altura del cargo. El cónsul es de carrera, es un problema interno de la Cancillería donde tienen que tomar medidas, porque lamentablemente, aunque uno no quisiera, pero esto le va a afectar en su carrera diplomática no por culpa de él, sino por culpa del hijo. Hasta donde sabemos, como dice bien la Pati, en el fondo, hasta ahí nomás sabemos. No él sabemos cumple nada misión más. diplomática para el país desde el 1993, Sí, claro. fuera de Chile, hace mucho tiempo. Está en Barcelona desde el 1 de febrero de este año y el cónsul se vio envuelto en una polémica toda vez que criticó la asignación del agregado cultural Berger Hertz, ¿cierto? El hijo de la diputada Carmen Hertz, como agregado cultural de Chile en España, y lo que le valió una sanción por parte del embajador Velasco, que está en Madrid. Mauricio. Bueno, efectivamente, como decía Gonzalo Fuenzalida, es otra cosa, ¿no?, que los embajadores, que básicamente son cargos de designación del presidente de la República para la representación del Estado de Chile ante otro Estado. El cónsul básicamente lo que hace es entregar ayuda y asesoría a los nacionales de Chile en el país donde ellos ejercen o en la zona donde ellos ejercen, porque también, por ejemplo, en Chile, ¿no?, hay cónsules para determinadas áreas, para determinadas zonas, y por lo tanto esa es la labor. Ahora bien, acá lo que habría que ver, sí, ¿no?, es el tema del uso del automóvil, porque el automóvil tenía patente diplomática. ¿Qué significa eso? ¿De que no los pueden detener? No. Lo que significa en la práctica que les tienen que dar todas las facilidades necesarias, ¿no?, a quienes están utilizando ese vehículo, ¿ya? Ese concepto de facilidades necesarias es bastante amplio, por lo menos lo que ocurre acá en Chile, con esas patentes que usted ve, ¿no?, que son como de color celeste, Sí. que dicen CD, que es Cuerpo Diplomático, o OI, ¿no?, que es Organización Internacional. Entonces, claro, si ellos atropellan a alguien, los van a detener igual, ¿no? O si, qué sé yo, se pasa una luz roja, lo van a detener igual. Pero se supone que le tienen que dar facilidades de tránsito en determinadas circunstancias. Ahora, probablemente se estaba valiendo esta persona de esas facilidades para poder ayudar a la comisión de estos delitos, ¿no? Y, ojo, el hijo no tiene el derecho a utilizar ese automóvil. Entonces, solamente el padre podría utilizarlo. Se señala en la noticia de que habría realizado varias actuaciones con ese vehículo, no una sola, para los efectos de cometer estos delitos. Entonces, habrá que ver hasta qué punto, ¿no?, el cónsul es responsable de haber entregado este vehículo al hijo que no tiene el derecho de utilizarlo. Eso es bien clave, por lo menos no con esa patente. Quizás ahí podría haber alguna responsabilidad, pero eso tiene que ser investigado obviamente por la Cancillería. En todo caso, una garantía es la siguiente: tenemos un muy buen canciller, ¿no? Yo creo que eso hay que reconocerlo. Se puede criticar bastante a muchos ministros del gabinete del presidente Boric, pero si hay alguien que ha demostrado ser competente en sus funciones, el ministro Van Claveren. Entonces, yo creo que hay que confiar en su labor y esperar los pasos que se van a seguir en este caso. Un muy buen canciller con una muy buena escolta de carabineros también. Ah, con lo que además. le pasó el fin de semana. Sí, claro. Sí. O sea, Oye, perdón, respecto de lo que trascendió en torno al cómo llegó el auto al hijo del cónsul, el hijo se lo habría sacado escondido. Mira, sí, con todo cariño, pastel. pero se lo sacó varias veces, ese es el problema. Porque varias veces, no de se noche, habla- sí. Ya, pero es que igual uno tiene un deber de cuidado con las sí, bueno. cosas. Sí, porque en tiene el fondo sueño no puede pesado, decir... cabrón. El dueño del Obviamente. auto es el responsable legal, evidentemente. No, Y pero lo uno otro, no puede dejar la llave si uno también cacha. Uno más o conoce a menos, sus hijos, ¿ah? se ¿O levanta, no? claro, ¿O uno no? conoce al cabro, y por último uno se asoma en la noche para ver dónde está el auto. Claro. Pero puede tener Confió sueño mucho. pesado. Pues. Exceso de confianza. Sueño pesado. ¿Tú dices? Una vez No se puede permite, ser. pero que se la saquen varias veces. Es que ya ese es el complicado. problema, varias veces se comparto hace un lo- poco inverosímil, ¿no? Sí. Sospechoso. Lo que sí decir Claro, es que cuando la policía, los mozos de escuadra, ¿cierto? Toman el automóvil y toman detenido al hijo, le ofrecen al cónsul devolverle su auto. Y él dice, no, que se quede en manos de la policía por transparencia, hagan todo lo que tengan que hacer y ahí veremos. Para que no se lo sigan sacando. Para que no se nos sigan sacando. Cuídenme lo mejor. Cuídenme Entre que lo lo mejor. tenga el hijo en cualquier lado y que no la policía, porque Ya. no la policía. Vamos a cambiar completamente de tema. Vamos a avanzar. Y vamos a hablar de la famosa carta de la cual conocimos el contenido el día de ayer, de los 27 detenidos en Punta Peuco, en el que se reconocen violaciones de derechos humanos. Pues bien, el ministro de Justicia, Luis Cordero, reacciona a esta carta y plantea lo que estaba saliendo ahí en el titular. Cordero y presos de Punta Peuco, es evidente que hay información. Sería conveniente que la puedan entregar para hacer justicia, planteó el titular de Justicia y Derechos Humanos. Escuchemos parte de sus declaraciones. Bueno, la opinión del Ministerio de Justicia, lo primero, que vamos por la parte positiva. En esa carta se reconocen violaciones a los derechos humanos en algunos de los quienes suscriben que las han negado en el pasado.
La segunda es que es una carta, al parecer, escrita a favor de terceros, que son sus oficiales y clase, pero quienes suscriben están condenados y respondían a labores operativas que se encontraban en los departamentos y unidades de inteligencia que sirvieron de base a violación de derechos humanos. Y lo tercero que me parece relevante de esa carta es que dejan evidencia que hay personas que disponen de la información. Y yo creo que con la misma iniciativa sería muy relevante para el país, para los familiares, que nos dijeran dónde están. De entregar... Gonzalo Chacón, coincide con el ministro de Justicia. Esta misiva, de alguna manera, hace entender que hay información, que esa información la poseen quienes suscriben esta carta y que lo valioso sería que entregaran esa información para saber dónde están los detenidos desaparecidos. Bueno, lo primero es valorar la carta de los ex uniformados. Por supuesto que tenemos que tomar muchas cosas en consideración. Yo quiero dejar claro, hay gente que hace 50 años atrás tenía 20 años y ahora tienen 70. Lo más probable es que están obedeciendo órdenes, la mayoría eran subtenientes. Yo quiero compartir un poco las palabras que decía el senador Macaya. Yo creo que aquí no se está, se supone que no se está buscando venganza, se está buscando justicia. Y por supuesto, si pueden entregar información, bienvenido sea. Y también, por supuesto, que si son gente mayor de 75 años, que están con problemas de salud, puedan en el fondo seguir sus condenas en su domicilio. Aquí no se está buscando la impunidad, se está buscando en el fondo un acto comunitario. Yo en eso comparto lo que señalaba el senador Macaya. ¿Tú los invitarías a quienes suscriben esa carta, Gonzalo, a entregar información si la poseen, que es finalmente una de las grandes heridas que tiene el país, que tengamos más de 1.100 detenidos desaparecidos y cuyas familias los siguen buscando? Por supuesto que sí. Se insta a que den la información que puedan tener, pero también, por supuesto, yo también pido un gesto por parte del gobierno a que la gente, a estos adultos mayores que están cumpliendo condena, puedan seguir desde sus casas cumpliéndola, entendiendo de que el 73 tenían 20, 25 años, ni siquiera las personas que daban las órdenes, eran quienes obedecían las órdenes. Y que muchas veces, si no las obedecían, en el fondo podían tener severas consecuencias. Y por lo mismo, creo que sería un muy buen gesto humanitario hacer, por supuesto, con alguna entrega de información. Patricia, ¿hay valor en la carta que entregan estas personas? ¿Se puede rescatar algo? Quizás tomando las palabras del ministro de Justicia, el que se reconozca que hubo violación a los derechos humanos, el que es una carta que también es a favor de otras personas, pero da la idea, ¿cierto?, de que le falta una hoja a la carta y que sería muy positivo para el país, para la reconciliación del país, para poder mirar el futuro de una vez, el encontrar la verdad. Y esa hoja no está en la carta. ¿Qué ves tú? ¿La valoras, no la valoras? ¿Cómo la sopesas? Sí, obviamente no es una situación fácil, considerando las vivencias y las experiencias y el dolor de las víctimas de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, pero sí reconozco el valor de ese reconocimiento en la carta, ¿no? Me parece que el explicitar la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos cometidas por ellos, creo que es algo que hay que reconocer y hay que valorar. Sin duda, si aquello fuera de la mano, con información suficiente, clara y plausible para poder conducir este plan de búsqueda, que ha sido un plan presentado por el Ejecutivo hace poco como política pública de Estado, que yo espero que se mantenga en el tiempo, precisamente independiente de quién gobierne, obviamente aquello tendría mucho mayor peso y desde esa perspectiva nos permitiría considerarla en otra dimensión, ¿no?, más que esta sola petición asociada a suboficiales o a personas que no tenían grado de mando. En ese sentido, y a propósito de lo que plantea Gonzalo, es efectivo que las edades de quienes están hoy día privados de libertad es una situación que implica una consideración particular a la situación en la cual se encuentran viviendo la prisión. Pero no debiéramos desatender a que
el momento en el que son juzgados y todo aquello que implica el juzgamiento también hace consideración a si tenía mando o no tenía mando, a si pudo o no pudo representar la orden, a cuál fue la participación. Eso es lo que uno espera en un proceso judicial que determine la responsabilidad penal y por lo tanto desde esa perspectiva debiéramos entender sin duda que las sanciones que se han impuesto son proporcionales a la gravedad manifiesta de los hechos que han cometido, ¿no? Esta carta no la firman todos. Son solo 27 de los presos. Sí. Por supuesto, no está en esta carta algunos de los que están condenados a una cantidad de años y que son probablemente quienes han tenido una participación mucho más brutal en los procesos de violaciones, como Krasnov o como Álvaro Corbalán, que no están firmando. Entonces, creo que es un aspecto que hay que tener en consideración. Me parece que el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos es algo que hay que destacar y no desatender. Pero ojalá también, en la misma línea de Gonzalo, que el llamado sea que aquella información que se tenga permita nutrir este plan de búsqueda de respuestas para las víctimas que son tan necesarias desde hace 50 años atrás como hoy día. Claro. ¿No? Gonzalo, ¿cómo valoras tú la misiva? ¿Qué te parece la respuesta del ministro? ¿Y tú tienes esperanza de que alguna vez se entregue la información que evidentemente hay en esas mentes? Yo creo que es positiva la carta de todas maneras. El arrepentimiento cuando uno hizo algo malo, lo cual obviamente no cree que lo debió haber hecho con el tiempo, siempre el arrepentimiento es bueno. Ahora también pasa que uno no puede luchar contra el tiempo, porque finalmente si esa persona en el año 73 tenía 20 años y el que le dio la orden tenía 30, esa persona tiene 80, y si el que le dio la orden tenía 40, en esa época tiene 90, y si tenía más de 40 está posiblemente bajo tierra, ¿no? ¿Te fijáis? Entonces, ¿cuál es la información que pueden dar? Porque yo veo que de repente, claro, hoy día los que tenían 20 años, tenían 18 años o tenían 22 años, se sienten en el fondo que ellos cumplieron órdenes. Sí. Que ellos no dieron la orden, estuvieron en la estrategia, sino que al final trasladaron, recibieron una orden que un militar, para eso lo entrenan, para recibir orden, no para cuestionar la orden. Podrían decir de partida quién dio la orden. Claro, pero la pregunta es si los que dieron la orden también no están en Punta Peuco al lado de ellos o están fallecidos. Ahora, ¿cuál es la información que quizás más relevante, creo yo? Es lugares donde se realizaron fusilamientos, en fin, que nadie ha llegado a esos lugares, suponiendo que hay lugares aún que no se ha llegado. Por eso que yo, en un programa anterior, que yo tuve alguna relación con el tema de derechos humanos hace varios años, y me tocó trabajar con los informes, en fin. Claro, se hizo harta pega en los primeros 10 años, entre la década del 90. Lo que hizo los gobiernos de Elwin, Lago, Frey, hicieron un trabajo, y la PDI, un trabajo súper profundo. O sea, ¿qué más uno puede aspirar hoy día? Yo decía de repente, y lo dije en el programa anterior, cuidado con jugar con la expectativa de las víctimas, porque ¿qué más podemos a 50 años lograr en términos de que, y todos somos abogados acá, sabemos que las cosas no solamente hay que decirlas, hay que probarlas. Cuando uno no tiene capacidad de probarlas porque las personas ya fallecieron, porque las personas están enfermas, porque las personas no se acuerdan. Entonces, al final del día, yo creo que cuánta más información ellos pueden dar, no lo sé. Pero de todas maneras valoro más que nada por el tema del arrepentimiento y también, de alguna manera, con el paso de los años, decir, bueno, yo qué tan culpable soy en el sentido que recibí órdenes y no fui el que dio la orden. ¿Es quizás esto el motivo por el cual muchas familias nunca van a saber la verdad o nunca van a dar con el paradero de sus familiares? Mire, los testimonios de militares que sacaron a la luz el plan para desenterrar a las víctimas y lanzar sus cuerpos al mar. Esto fue publicado el 7 de septiembre por el periodista Mauricio Weibel en CIPER Chile. Operación Retiro de Televisores condenó a los familiares de desaparecidos a una búsqueda interminable. Y les quiero leer un primer párrafo. En los primeros años de la dictadura, cuando el régimen aún negaba la existencia de los detenidos desaparecidos, cada secuestro de opositores consideró siempre la destrucción de registros documentales que permitieran dilucidar el destino final de las víctimas. Esos intentos de borrar evidencias alcanzaron a finales de 1978 un nivel de maldad difícil de dimensionar, escribe Weibel. Desenterrar los cuerpos sepultados en fosas clandestinas para arrojarlos al mar desde aviones o quemarlos en hornos o tambores.
bajo el nombre clave de Operación Retiro de Televisores. El plan condenó a los familiares de las víctimas a una dolorosa búsqueda que se ha prolongado por casi medio siglo. Esto es parte de los papeles de la dictadura que Ciber Chile publica en un especial, ¿cierto?, a partir de los 50 años. Denle una mirada para hacer una idea del problema al que nos estamos enfrentando. Mauricio, ¿crees tú que la Operación Retiro de Televisores finalmente condena a los familiares a nunca saber la verdad? Y por más que algunos puedan hablar y dar algún paradero, alguna información, finalmente va a ser imposible encontrar a muchos detenidos desaparecidos. Bueno, esas son las características de estos delitos en contra de los derechos humanos que son cometidos por parte de agentes del Estado en contra de parte de la población civil. Como son agentes del Estado los que realizan esta labor, entonces tratan de ocupar no solamente la infraestructura del Estado, sino también para cometer los delitos, sino también para garantizarse impunidad. Y por lo tanto, la eliminación de todos los vestigios, ¿no?, materiales de esos delitos es parte de ese esfuerzo. Pero hay otra parte que tiene que ver con un compromiso de silencio. No solamente basta con desenterrar los cadáveres y lanzarlos al mar o tratar de eliminar la evidencia física, también involucra garantizar que las personas que participaron o supieron de estos hechos no hablen, ¿no? Y es el compromiso de silencio que lamentablemente se ha mantenido durante décadas respecto de varias de las personas que, incluso estando condenadas, no han entregado información que uno podría razonablemente esperar que tienen respecto de cuál es el destino de las personas que fueron víctimas. Ahora, punto y aparte, hay que considerar de que en este caso las sentencias penales, ¿no?, estas condenas, no solamente tienen por finalidad, entre comillas, vengar a las víctimas, sino tienen que ver con básicamente dar cuenta de cuál es el impacto social que tiene la comisión de delitos, sobre todo cuando son crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, no hay que analizar tanto la situación individual de cada uno de los condenados, sino hay que analizar cuál es el impacto de la condena en nuestra sociedad para dar garantías de no repetición y una señal clara de que no va a haber impunidad. Y ese es el gran problema en Chile, que ha habido básicamente impunidad. Y tenemos que tomar ejemplos de otras sociedades que han vivido también heridas profundas como la de nuestra sociedad. ¿Qué ha ocurrido en Alemania? Fíjense, el año 2022 se condenó a una ex mecanógrafa de un campo de concentración. Todos sabían, y es algo que no estaba discutido, de que ella no participó de ningún tipo de atentado en contra de ninguna de las personas que estuvo dentro del campo de concentración. No hizo absolutamente nada. No recibió una orden para torturar a alguien o para asesinar a alguien y no hizo nada al respecto. Solo estaba ahí sabiendo que esto ocurría. Y fíjense, fue condenada. Y fue condenada a los 97 años de edad. ¿Por qué? Porque se entiende por parte de la sociedad alemana que esto no tiene que ver con la situación de ella. Tiene que ver básicamente con lo que es la posibilidad de condenar y mandar esa señal a la sociedad. Porque esto trasciende al caso particular. Trasciende a la víctima y al victimario. ¿No? Lo mismo respecto al ex contador, ¿no? ¿Se acuerda del contador de Auschwitz? 92 años, fue condenado. Y ahí no están estos argumentos vinculados a que está muy viejo, qué sé yo. No, porque la visión es general. Se sabe que se tiene que garantizar no repetición. Y para ello es clave que exista verdad y justicia. La justicia está en contra de la impunidad, que es lo que más ha existido en Chile. Lamentablemente la carta, si bien tiene elementos positivos, y en esto hay que reconocer además la declaración del ministro de Justicia, ojo, que fue bastante más templada que declaraciones de otros actores políticos del mismo sector. Sobre esta materia hay que señalar que más bien huele a un tema transaccional todo este tema. O sea, mire, ¿sabe qué? Yo le voy a entregar información solamente en la medida que me garantice que salgo de acá. Y eso tampoco creo que sea aceptable en este tipo de casos. Pero también hay un llamado de atención que hacen, que hacen los que escriben la carta a sus superiores. Sí. Y a propósito, en línea con lo que Eduardo te planteaba a ti, Gonzalo, como de el tipo de información, porque puede que no sepa dónde está el detenido desaparecido, pero si sepas quién ordenó, en definitiva, la ejecución, cuándo, dónde, porque lo que se plantea el plan de búsqueda en una de sus etapas o en una de sus concepciones es precisamente reconstruir la trayectoria, ¿no?, de lo ocurrido. Entonces, también ahí hay más allá de lo que plantea Mauricio en términos de lo inaceptable que resultaría es como esto transaccional en un contexto de la violación a los derechos humanos y su imprescindible sanción, cosa que en Chile ha ocurrido con bastante debilidad. Está también este llamado de atención a los superiores de parte de quienes escriben. Y me parece que ahí hay un elemento interesante también. Sí. Gonzalo. Hoy día, en un
una radio a nivel nacional, salió una carta de un subteniente que está en Punta Peuco. Ya. Y él hablaba de que en el norte, él en el fondo trabajaba en el norte, para el ejército cuando ocurren estos hechos en octubre del año 73. Ya. Y lo mandan como vigía a trasladar unos detenidos y paran en la mitad del desierto y les piden en el fondo fusilar a los detenidos. ya. Ellos se oponen 2 veces, los subtenientes. Como pide el Código de Justicia Militar para, en el fondo, señalar que no están de acuerdo con la orden. Y los superiores les señalaron que ellos, en el fondo, si no acataban la orden, iban a tener graves consecuencias. No tuvieron otra que acatar esa orden. Ellos, durante los años, se les tomó como testigo. El juez, en el fondo, señaló que no tenían culpabilidad en el tema. Y años después igual se les juzgó y se les condenó. Yo creo, y en base a lo que señalé antes, gente que tenía 20, 22 años, que estaba recibiendo una orden en el fondo de un superior, y tenemos que ponerlo en el contexto también. Yo estoy seguro que esas personas no estaban de acuerdo con esto. Mira, revisemos el titular y Mauricio, lo tiene cooperativa. ¿Cooperativa fue, no, Gonzalo? Sí, ahí está. Militar condenado asegura que fusiló a prisioneros estando bajo amenaza de muerte. Se trata de Waldo Ojeda Torrent, quien está preso en Colina 1 desde el año 2017, pagando 10 años de cárcel por el homicidio de 13 personas en el caso Caravana. Dijo que al recibir la fatídica orden, él y otros subtenientes se negaron 2 veces a cumplirla finalmente. Fuimos obligados a obedecer sin más alternativa que el costo de nuestra propia vida. A diferencia de los 27 presos de Punta Peuco que firmaron otra carta, no pidió favores judiciales y reconoció que su relato llena de dolor a las familias de las víctimas. Mauricio Daza, te Sí, escucho. solo señalar de que, bueno, a ver, durante un proceso judicial se dan muchas versiones acerca de los hechos. Y estos procesos judiciales, vinculados a materia de derechos humanos, han sido tramitados durante décadas, ¿no? Porque además estaban sometidos al procedimiento antiguo, ¿no? Eso también involucraba una demora. Pero a eso se agrega que también ha existido una excesiva demora en estos procesos. Entonces, claro, o sea, todo esto que hoy día parece razonable, ha existido un amplio abanico de posibilidades y de tiempo para poder argumentar fundadamente esto, para justificar, ¿no?, una causal de exculpación de responsabilidad penal, pero al final de estos largos procesos, que es un juez de primera instancia, una corte de apelaciones y habitualmente la Corte Suprema, o sea, intervienen por lo menos 9 jueces, bueno, resulta que en muchos casos ha sido desechado porque han sido analizados de manera exhaustiva, ¿ya? Entonces, y además tampoco digamos que la justicia en Chile ha sido demasiado dura, digamos, ¿no?, en términos generales, ni oportuna, vinculado a estas materias. ¿Ah? Y hay condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de este ámbito. Entonces, el tema es que, claro, aparece esta información, pero yo creo que hay que tomarla con pinzas, ¿ah? Porque hay que analizarlo dentro del contexto de un debate que ha sido mayor. Pero, insisto, más allá de cualquier cosa, yo creo de que las personas, si hay un arrepentimiento real, no solamente tienen que reconocer algo que por lo demás ya se encuentra acreditado en la sentencia, porque esta gente de Punta Peuco no está porque entró porque sí, ¿no? Claro. O sea, No está son en prisión condenados preventiva. rematados de causas de largo aliento. Yo creo que debiesen, uno lo que esperaría, es que entregaran alguna información que permitiera avanzar. Ojo, un dato, ¿ah? Esta mecanógrafa del campo de concentración que yo le decía tenía 20 años cuando ocurrieron los hechos por los cuales fue condenada a los 97 Ya, pero es que años. Alemania claro. es una representación Oye, de sí, violencia. Gonzalo, por favor, para cerrar, porque vamos a cambiar de tema. Quiero Gonzalo. tomar algo que dijo Mauricio, porque, bueno, primero que nada quiero que tampoco seamos tan autoflagelantes, porque la justicia en Chile ha funcionado, y yo quiero que más que compararse con Alemania, comparémonos con todas las dictaduras que hubieron en Latinoamérica y Centroamérica en la década de los 70. O sea, comparemos con la dictadura brasilera, con la dictadura boliviana. Todos tuvieron dictaduras, a veces atroces también. ¿Cuántos juzgamientos hay en esos países? Por Argentina lo que yo, juzgó a su junta. Sí, pero está bien, llegó al bando alto, pero ¿qué pasó con los bandos medios? Yo creo, mira, no tengo la información perfecta, pero Sí. yo me acuerdo haber mirado esta cifra y Chile, cuidado, ha hecho la pega en relación a otras dictaduras. Pero independiente de eso, quería tomarme un poco lo que dijo Mauricio, porque es un tema que se ha conversado. Nunca se ha abierto la posibilidad efectivamente de pasar a la nueva justicia penal estos casos.
Y yo era partidario, me acuerdo hace varios años cuando se hablaba de esto, decía, ¿por qué estos casos, para darle celeridad, pasamos al nuevo sistema? Porque el nuevo sistema implica tiempo y implica mayor rapidez. Y con eso, obviamente, quizás habríamos sido más efectivos, porque el tiempo juega en contra de esto. Por eso yo soy medio escéptico a 50 años, porque el tiempo finalmente, al final, ¿qué va quedando? Y esto lo conversé algún minuto con un juego, una vez que me dijo, mire, ¿ve esa foto que está ahí? ¿Me ve a mí? Una foto que él corriendo, llegando a una meta, hacía atletismo en el colegio y era con el pelo largo, joven. Mire esa persona, me dijo, ahora míreme a mí. ¿Tengo algún parecido? Nada. Entonces una persona que viene al testimonio y hace 50 años se acuerda la voz de alguien. Es el elemento que tengo para juzgar. Cada vez el tiempo me juega en contra. Entonces por eso te digo que finalmente yo creo que ahí había una tosudez de seguir con un procedimiento con el sistema antiguo. Cuando esto quizás habría que haber hecho el cambio hace mucho tiempo. Y es decir, los casos de derechos humanos se van a juzgar con el procedimiento y haber puesto una fiscalía especial. Claro. Y que créeme que el resultado habría sido distinto y habría sido más rápido, creo yo. Lamentablemente no echemos a ver los tiempos de la fiscalía ocurrió, claro. actualmente porque... Oye, Pero van a ser más rápido que los jueces. Necesito que avancemos, Patricia, así que por favor, muy breve. Está entretenido el tema y ahora... Es que vamos a hablar de más cosas hoy día. Oye, justo ahora que Gonzalo fue salida a dar una buena idea, lo corta. No, pero sí, ¿cómo le pega al invitado de esa manera? Es una excelente idea. E incluso, fíjate que yo sé que los ex uniformados quieren lo mismo. Porque muchos de ellos... Claro, Sí, porque hay muchos ex uniformados que están en procesos por años. Claro. Sí, lo que Bueno, pasa es que a ver, Patricia uno Mazarrán. como fiscal tendría que asumir esa causa con ya el retraso de los 50 Además, años. Por lo tanto, claro. lo que te quiero decir es que el proceso es más transparente, es otra dinámica indiscutiblemente y Pero yo con no voy a técnica ser especial. la que defienda el Pero sistema darle inquisitivo. con técnica especial de Pero, investigación. por supuesto que es un tiempo que ya vas a tener que cargar como fiscal. Claro, el problema claro. habría sido que tendrían Ya. que haber recibido todos estos tomos, que son muchos, y haberlos procesado. Pero para eso se requería, por ejemplo, la voluntad de crear una fiscalía Así especial es. que solamente procesara eso. Y fíjate que le habría hecho bien al país Sí, también totalmente. en otro sentido. Porque los juicios habrían sido orales, públicos, Así es. habría existido Claro. transparencia y eso también tiene que ver con el proceso Sí. de sanación, entre comillas, Así es. ¿no? Sí. Que Como da la fue- verdad. Como y la fue en justicia. Alemania, como fue en Israel. Exactamente. Ya, ahora sí, vamos a avanzar. Los quiero invitar a dejar esta conversación, una conversación que por supuesto va a estar presente siempre en nuestro país, para revisar algo en lo que al parecer la justicia estaría actuando un poco más veloz. La Corte Suprema ordenó el día martes bloquear el acceso desde Chile a una veintena de sitios de apuestas online, tras considerarlos ilegales en un fallo emitido durante esa jornada. Esto es lo que planteó el ministro de Justicia. Mire. Nosotros suponemos que ese recurso será presentado en los próximos días. Creo que la sentencia de la Corte de ayer respecto de los juegos en línea, creo que lo relevante es la doctrina que entiende la Corte en relación a actividades permitidas prohibidas, en el fondo, ¿no? Yo supongo que la NFP tendrá dentro de su evaluación de litigio el fallo del día de ayer. Es una decisión que le corresponde a ellos. Lo que le corresponde al Ejecutivo es que, dado ese anuncio, los antecedentes pasarán a manos del Consejo de Defensa del Estado para que realice la defensa judicial respectiva. El Ministerio de Justicia ya... Habló entonces la justicia y ordenó bloquear el acceso a esta veintena de sitios, los más conocidos que usted siempre ve en la publicidad, en la televisión, en el fútbol, que auspician el fútbol hasta decir basta. Betson, BetWarrior, Betano, Coolbet, Juego en Línea, Latam Win, StellarBet, KTO, Bet365, micasino.com, RojaBet, olvídese. Todos los que usted ha escuchado van a estar todos bloqueados. Y esto hace que Quilín, ¿cierto? La NFP... tiemble porque hay un ingreso gigantesco de dinero. Todo un debate respecto a esta materia. Pues la justicia ya habló. Pero el otro día aquí... Tú estabas, Gonzalo, cuando Sí. lo conversamos, ¿no? Tú decías, aquí la ley es súper clara, ¿cierto? Esto es ilegal. Pero había otras voces que decían, bueno, regulémoslo. ¿Qué ves tú? No, o sea, a mí me impresiona que la justicia tarda pero llega. Pero es algo, los cuatro somos abogados y todos sabemos que el Código Civil establece que los juegos de azar adolecen de objeto ilícito salvo que estén autorizados por la ley. Y la ley autoriza a los casinos, pues hay una superintendencia de casinos, autoriza la polla y autoriza la lotería. Claro. Punto final. Entonces uno cuando prendía la tele y veía estos anuncios de casino online y que todo, igual como con el tema de los tragamonedas, en el fondo. Claro. Y decía, oye, pero aquí claramente la ley no se está cumpliendo. ¿Para qué hay una superintendencia? ¿Para qué hay una regulación? Porque finalmente el fisco pierde plata, porque el fisco, ¿por qué hace todo esto? Porque genera mucha plata a los casinos y cobra impuestos. Claro. Todos estos casinos haciendo negocio, pagando huevo de impuestos y más encima fuera la ley.
Y gente que dice, no, hay que regular, pero si está regulado. Si están fuera de la ley, lo que hace la Corte Suprema finalmente es decir, oye, señores, esto está fuera de la ley. O sea, no están autorizados por la ley. Ni siquiera el problema que había en la ley de casino no permitía a los casinos tener justamente apuestas. Estas plataformas online. Plataforma online. La ley no lo permite. Entonces, una de las soluciones era regular eso, es decir, a los casinos, oiga, usted puede hacer, pero estos señores no están regidos por la superintendencia. Entonces, finalmente se está ordenando esto sin necesidad de hacer leyes, sino que aplicar la ley. Claro. Y me parece muy bien. Y claro, finalmente estamos perdiendo todo porque no pagan impuestos, que no va al fisco, no dan beneficio a los chilenos, están haciendo algo ilegal y claramente que hay gente que se ha hecho rica fuera de la ley. Es muy bueno que este país finalmente se aplique la ley. Claro, están constituidas en paraísos fiscales, no tributan No es fácil, en nuestro país. ¿Ah? No es fácil. Que no es fácil evitar que funcionen, porque Claro. están, como tú bien dices, el problema que tienen es que están alojadas en otros países, son otras jurisdicciones. Entonces hay que buscar la fórmula que finalmente no pueden operar en Chile. ¿Alguien de aquí se abre a la posibilidad de que esto se cambie? Porque hay que hacer una modificación legal si que se quiere regular. No sé, si quieren que estas casas de apuestas sean legales, hay que hacer un Sí, cambio pero a la es que ley. es súper ¿Alguien se abre a esa idea? Pero mira, con esto termino. Pero es súper injusto porque finalmente es como el comercio ilegal, po. Yo tengo mi tienda, pago impuestos, pago patentes, Sí, instalo un compadre con una sí. alfombra ahí y vende lo mismo que yo. Y uno dice, Sí. "Oye, pero a ver, es un poco lo mismo". Sí. O sea, los casinos cumplen normas, pagan impuestos, están regidos por la superintendencia, están fiscalizados, en fin. Y resulta que aparecen las apuestas online que ellos ni siquiera pueden hacer y resulta que no pagan ni uno y ganan harto. Yo he escuchado argumentos que lo homologan a lo que ocurrió hace algunos años con los taxistas y las aplicaciones de Uber, no sé, Didi o esas aplicaciones de transporte online. ¿Tiene alguna similitud, Gonzalo, o no? Yo creo que es parecido. Yo creo que en este país se fiscaliza poco. Yo creo que hay poco presupuesto para fiscalizar. Tenemos mucho presupuesto para otras cosas, pero para contratar fiscalizadores y hacer la pega de fiscalización es poco. Realmente hay mucha gente que hace cosas ilegales durante años y en el fondo nadie dice nada. Yo creo que hay muchas... actualmente hay programas radiales deportivos que pasan cada 5 segundos propaganda sobre este tipo de páginas. Y creo que va a ser gran repercusión y yo valoro en el fondo este fallo de la Corte Suprema. Patricia, ¿está en la misma línea o alguien se abre a la posibilidad de cambiar esto? No sé. En ese sentido discrepo con Gonzalo acá de la fiscalización, porque acá todos vemos la propaganda. O sea, yo vi el partido de la Copa Davis, vi los partidos de Chile, no entremos a discutir el tema futbolístico, por favor. Mejor no hablar de eso. No Salgamos hablemos de de ahí, qué ciertas dolor. cosas. Y todo es propaganda permanente de casas de apuestas. El campeonato Y yo, chileno se llama Campeonato Betson. a mi equipo, el más grande de todos, por Colo-Colo. supuesto, lo auspicia Colbert. Y Sí. yo digo, en el básquetbol auspician las casas de apuestas ilegales. Entonces uno dice, perdón, pero yo me junté con la superintendente Casino como defensora de la niñez porque hay además un tema de cómo los niños están accediendo a los juegos en línea con todo lo que implica el que tú te vuelvas adicto al juego. La ludopatía. Ojo. Entonces me junto con ella y le digo, ¿me puedes explicar por qué esto funciona? Si sabemos que es ilegal. Y ahí está el tema de que tienen creado las empresas fuera del país, que ellos no pueden controlar y fiscalizar aquello. Bueno, pero hagamos algo para que la ley funcione. Entonces, francamente, lo que dice la Suprema no es más que hacer cumplir la ley. Entonces, este país de verdad tiene para todo. O sea, llevamos ¿cuántos años viendo las propagandas permanentemente ¿Abriste paciencia? de cosas ilegales? Y nunca pasaba nada. Entonces... Y acá hay un tema también que va a implicar definiciones no solo para la NFP, sino que también para los clubes, también para los medios de comunicación, porque como bien dice Gonzalo, en todos los medios de comunicación, radio y televisión, permanentemente hay comerciales relacionados con estas casas de apuestas. ¿Qué debiera pasar después de la resolución de la Suprema? Bueno, una vez que esté ejecutoriada, que además de bloquearse los sitios, yo me imagino, los medios de comunicación dejen de exhibir los comerciales relacionados con ellos, ¿o no? Bueno, es lo que vamos a tener que ver cómo funciona, pero la verdad es que no es más que aplicar la ley. Sí. Y uno de alguna forma, siendo abogada, agradece que la ley se aplique. ¿No? Si no, ¿para qué? Claro. Mauricio Daza, ¿cuál es su visión? ¿A qué le apuesta usted? Bueno, le apuesto a que lo que se ha dicho acá, ¿no? Había un relajo en esta materia, nosotros ya lo explicamos la semana pasada en detalle, acerca de cuál es la regulación, ¿no? Y claramente esta es una actividad ilegal. Ahora, a partir de este fallo, ¿qué tiene que ocurrir? Ya, la publicidad en canales de televisión. Bueno, CNTV, por el Consejo Nacional de Televisión, ¿no? Es una actividad ilegal
que se está desarrollando, ¿no?, en el espectro electromagnético concesionado a estos canales. Entonces va a tener que empezar a cursar multa. Ojo, canales de televisión. Oiga, ¿qué es lo que ocurre con la NFP? La NFP, frente al requerimiento del Ministerio del Interior de que cortara todo vínculo con estas casas de apuestas, ¿qué es lo que dijo? 2 días después dijo, oye, ¿sabe qué? No, yo voy a recurrir a la justicia porque ustedes están coartando la libertad. Bueno, resulta que ahora no sé dónde quedó esa estrategia, como decía el ministro Cordero, porque tienen un fallo de la Corte Suprema, o sea, esto va a llegar ahí de todas maneras, y van a fallar lo mismo, o sea, esta es una actividad ilegal. Entonces, ojo también, esa arremetida de la NFP la van a tener que pensar de nuevo. Oiga, mire, igual que si estuvieran vendiendo droga, ¿no? Dijeron, mire, Tutsi, ¿no? El equipo tanto, por metanfetamina, patrocinado por... claro, o sea, la envergadura es distinta, pero es lo mismo, una actividad ilegal. Y fíjense, la norma que regula el juego, que es muy estricta en Chile desde siempre, desde el Código Civil, desde Andrés Bello, siempre en Chile el juego ha sido bastante restringido en cuanto a los juegos de azar. Se ha diseñado de una manera tal, no solamente para garantizar recursos suficientes para el fisco, ¿no?, para el patrimonio fiscal, pero también sobre todo a las regiones y a las comunas de nuestro país. Eso es muy importante, ¿no? Sino que además es para proteger a quienes concurren a estos lugares. Usted dirá, ¿cómo? Fíjese, esas maquinitas que usted ve en los casinos, ¿sabe qué? Que para entrar a Chile y que puedan funcionar, tienen que ser homologadas por la Superintendencia de Casinos. ¿Qué significa eso? Tienen que ver que efectivamente funcionen en términos tales de que no sean una estafa o un fraude para la persona que los utiliza, o sea, que realmente sean de azar. Vaya, que uno nunca gana en el casino. Uno nunca gana. Bueno, siempre hay alguna. Ahí yo le voy a contar una, pero no. Se supone que hay técnicas, pero ninguna resulta. Bueno, pero también los juegos de carta, toda la oferta que hacen los casinos también se encuentra en un catálogo de juegos que está muy regulado. ¿Y cuál es el problema? Acá se abren juegos que no están regulados, que pueden ser fraudulentos en su implementación para las personas que hacen la apuesta, y tampoco hay resguardo a niñas, niños, adolescentes y a las personas que sufren ludopatía, que es una enfermedad que destroza familia, que está muy invisibilizada en nuestra sociedad. Tremenda. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos de inmediato a Tiempos Violentos. No se vayan.